Les agradezco que nos estén acompañando el día de hoy. Esta reforma de subcontratación que se conoce, que se habla de materia laboral, definitivamente no puede ser contemplada o vista desde un ámbito meramente o únicamente laboral. A diferencia de otras reformas que nos han tocado vivir, por lo menos a los abogados que ya tenemos tiempo en esto, esta reforma es bastante integral, integra varias materias en derecho, desde una materia de seguridad social, laboral, civil, mercantil, fiscal, y ya hasta, si nos vamos un poquito más, más lejos, puede ser hasta de tema de índole penal. Entonces, el día de hoy va a estar Jaciel. Jaciel es el abogado especialista de la firma Tavares y Tavares, que como ustedes ya conocen, nos dedicamos nosotros a atender principalmente empresas que generan negocios en tecnologías de la información, y dentro de ello, pues buscamos que en nuestra área de cumplimiento de compliance, buscamos que se encuentren bien reguladas y bien normadas para que puedan cumplir no solo con sus negocios, sino también con lo que hoy la autoridad les demanda tanto, ¿no? Al final voy a hablar un poco de conclusiones. Si gustan ir poniendo preguntas, o digo los que puedan o los que tienen, ya saben que aquí es de confianza, me pueden mandar un WhatsApp si tienen alguna duda, y al final vamos a tratar de irlas contestando de la manera más pronta. Y pues bienvenidos. Jaciel, adelante por favor. Muchas gracias, Eric. Pues bienvenidos, muchas gracias por el tiempo y voy a compartir mi pantalla para iniciar. Pues bien, para esta charla he realizado una orden de esta charla, de este curso. Vamos a empezar con la definición de subcontratación. Es importante tener en cuenta qué se entiende por subcontratación, hacer ahí una diferencia entre el insourcing y el outsourcing, y posteriormente vamos a entrar al proyecto de decreto del pasado 12 de noviembre del 2020, con el cual se da pauta a la reciente publicación del 6 de abril del 2021 sobre la reforma laboral en materia de seguridad social y en materia fiscal sobre la subcontratación. Vamos a también hablar un poquito del registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estas disposiciones que entraron en vigor a partir del 24 de mayo de este año. Y pues bueno, para empezar, vamos a identificar a la subcontratación como aquella persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Esto ya lo encontramos en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, recientemente publicada el pasado 23 de abril. Entonces, esto se traduce prácticamente en tercerizar personal. La diferencia entre el insourcing y el outsourcing radica en que la primera es una empresa que cuenta con una o varias empresas que prestan un servicio a un mismo grupo industrial, y estos van a poner a disposición trabajadores propios en beneficio de la empresa principal, la empresa productora. Esta fue una práctica común que se inició desde los años 70, 80. Es una práctica común aquí en México, el tema del insourcing, y posteriormente se empezó a generar el outsourcing, que es una empresa externa que pone a disposición trabajadores propios en beneficio de una empresa productora. Y esto, pues bueno, también se empezó a gestar durante el paso del tiempo ante las necesidades que el propio sector privado requería. Si bien durante la reforma del 2012 ya se hablaba de un tema de subcontratación y de servicios especiales, pues empezó esta reforma con ciertas limitantes, pero de manera muy somera. A esta reforma del 2012 le faltó esa coercibilidad y esa parte fina dentro de la reforma laboral para poder regular bien esta figura de la subcontratación. Ante las malas prácticas, el pasado 12 de noviembre del 2020
fue presentada ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en 3 rubros principalmente. La primera de ellas en materia laboral, en la cual se solicitaba o se proponía la prohibición de la subcontratación de personal. Y pues bueno, sin embargo, crean esta figura de los servicios especializados y proponen que se realicen estos servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Proponen también que se finque una responsabilidad solidaria para el contratante en el supuesto de que el contratista, es decir, la empresa que presta un servicio, no cumpla con sus obligaciones, ya sea de carácter laboral, de carácter fiscal o de seguridad social. Y dejan a salvo la figura de los intermediarios, por ejemplo, el caso de los agentes de colocación. Así inició esta iniciativa de reforma en materia laboral. En materia fiscal, se propuso que no se generaran los efectos fiscales de deducción o acreditamiento de los pagos que derivaran de la figura de subcontratación de personal a través de cualquier figura jurídica, entendiéndose cualquier tipo de contrato o acción o acto jurídico. Y finalmente, en materia de seguridad social, pues bueno, viene aquí a proponerse una obligación por parte del contratista de identificar a todos los trabajadores que van a realizar la ejecución de los servicios o de las obras especializadas, esto para no evadir temas de responsabilidad en materia de seguridad social. Y finalmente, como ya lo mencioné, se habla de una responsabilidad solidaria para el contratante, es decir, para quien recibe el servicio. Esta iniciativa en un principio para el sector privado, pues fue un impacto muy fuerte y pues generó así diversas discusiones, generándose con ello diversas charlas, diversos diálogos entre el sector privado, el sector obrero, trabajador y gobierno. Hasta que finalmente, el 6 de abril del 2021, se ponen de acuerdo sobre las diferentes disposiciones y cómo quedaría esta reforma para que fuera así el pasado 23 de abril en que se aprobara esta reforma en materia laboral. Y pues bueno, con ello, a grandes rasgos, los puntos importantes de esta reforma fue en el siguiente sentido. El primer punto es que se prohíbe tal cual la subcontratación de personal, es decir, ya no se puede poner a disposición personal propio en beneficio de otro. Es decir, ya no puede haber empresas sin trabajadores. Si bien se entendía la empresa o se entiende a la empresa como una unidad económica que presta servicios o realiza la venta de bienes, esta, pues bueno, ya no puede tener o prestar servicios o ejecutar servicios sin trabajadores. Ya no se puede generar la riqueza de la empresa si no hay esta mano de obra, esta mano trabajadora. Y para ello también se habla de una coordinación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto para precisamente evitar que las empresas sigan tercerizando, siga habiendo esta dispersión de personal a través del outsourcing o insourcing y en general a través de la subcontratación. Y para ello, pues bueno, viene a realizarse esta prohibición. Sin embargo, deja a salvo el tema de los servicios especializados o ejecución de obras especializadas, siempre y cuando éstas cumplan con 3 características. La primera de ellas es que el objeto social entre la contratante y contratista no sea similar. No deben tener en su objeto social, no tienen que tener el mismo objeto social el contratante y el contratista. Asimismo, la actividad preponderante del contratante y el contratista tampoco tiene que ser
igual, ya que una de las definiciones de servicios especializados, según el director de la Unidad de Trabajo Digno, es que el servicio especializado es cualquier tipo de servicio que no esté sujeto a tu objeto social. Entonces, esta actividad preponderante tampoco tiene que ser similar y finalmente tiene que contar la contratista con un registro que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de sus diversas disposiciones y formalidades que un poquito más adelante lo vamos a tocar. Finalmente, también se habla de un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y prestación de servicios o ejecución de obras especializadas debe de constar por escrito a través de un contrato en el cual se deben de cumplir diversas formalidades, entre las cuales, por ejemplo, se destaca que se deben de identificar los objetos sociales de ambas partes, se tiene que tener claridad con el objeto del contrato, se tiene que especificar qué elementos o qué trabajadores van a realizar esta ejecución de servicio o obra especializada, y también se habla de que tienen que estar al corriente de sus obligaciones en materia fiscal y de seguridad social. Dentro de la reforma en materia laboral se habla también sobre el pago de utilidades y se pone como tope máximo 3 meses de salario para el reparto de utilidades. Respecto a la responsabilidad solidaria para el contratante, esta es para efectos de la contratación de servicios especializados y en el supuesto en el que la contratista no cumpla con sus obligaciones de carácter laboral. Para el cumplimiento de estos servicios especializados y el acatamiento de estas disposiciones, se van a realizar diversas inspecciones, las cuales van a realizarse o van a versar sobre diferentes rubros, en las cuales primordialmente se estén cubriendo las condiciones laborales de los trabajadores. Y en caso de que se realice para ello un tema de regulación en cuanto a las relaciones laborales, dentro de sus artículos transitorios se manejan diversos plazos que la misma autoridad señala a efecto de que las empresas que estaban realizando u operando a través del outsourcing o insourcing, estas se regulen y tienen para ello un plazo de 90 días contados a partir de que entren en vigor las disposiciones generales para el registro. Esto fue a partir del 24 de mayo de este año. Y para ello también se habla de que se puede realizar la sustitución laboral siempre y cuando se tenga la conciencia de que habrá una responsabilidad solidaria con el nuevo patrón. En materia de seguridad social, el contratista deberá de proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, toda la información de los contratos celebrados con sus diversos contratantes, y esto lo deberá de informar tanto al IMSS como al Infonavit. Y en materia fiscal, lo más trascendente es que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento aquellos pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal y para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social, así como la actividad preponderante del contratante. Y finalmente, en ambos rubros, tanto en materia de seguridad social como en materia fiscal, se habla de una responsabilidad solidaria para el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Como les comentaba, el registro que se tiene que realizar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es a través de diversas disposiciones, las cuales fueron publicadas el pasado 24 de mayo, y en las cuales se habla ya de una definición sobre servicio especializado, entendiéndose esto, y así lo define el artículo 3º de estas disposiciones, como todo aquel servicio que no esté contemplado en el objeto social y que tenga como elemento característico algo que le dé un plus a la beneficiaria o a la contratante. Es decir,
aquellas certificaciones, licencias, permisos que generen así una diferencia del servicio que se va a prestar. Este trámite del registro va a estar dirigido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Unidad de Trabajo Digno. Esta unidad será la encargada de regular y llevar todo el proceso de la emisión de registros correspondientes. Para ello, se deberá de subir información de la empresa, tratándose de personas morales, o de la persona física, para la emisión de este registro ante la Secretaría. Información como el objeto social, RFC, comprobante de domicilio, correos electrónicos, y para ello la autoridad, una vez que haya recabado toda la información, tendrá un periodo de 20 días hábiles para la emisión del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de que llegase a faltar información para la emisión de este registro, la Secretaría del Trabajo, a través de la Unidad de Trabajo Digno, podrá solicitar mayor información a la empresa que desee realizar este registro, para efectos de poder tener la certeza ante la emisión de este folio. Dentro de este proceso puede darse la negativa o la cancelación una vez otorgado el registro por diversas causas. Por ejemplo, en caso de negativa, puede ser porque la autoridad detecte que se subió información falsa, que no cuenta con todos los elementos o toda la información que viene descrita en las disposiciones generales, o bien porque no cumplió con las obligaciones de carácter fiscal o de seguridad social. En caso de que se obtenga el registro y dentro de esta prestación de servicios especializados también consten información falsa, no realice esta declaración de información ante las autoridades de seguridad social, IMSS e Infonavit, se podrá llevar a cabo la cancelación de este registro. Y finalmente, este registro deberá renovarse cada 3 años. Finalmente, estas disposiciones hablan sobre que las personas físicas o morales que obtengan el registro estarán obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores, esto a través de credenciales o identificaciones o cualquier medio que logre identificar a los trabajadores de la contratista a efectos de que puedan realizar la ejecución de sus servicios a favor de la contratante. Pues bueno, en resumen, pues, la reforma laboral del pasado 23 de abril es algo que ya estaba parte de ella desde la reforma, desde el 2012. Sin embargo, esta reforma lleva ya un poco más de coercibilidad, ya obliga a que haya más formalidad ante la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, y pues con ello también ya viene el tema de un registro para poder realizar estos servicios especializados. Gracias, Jaciel. Bueno, pues como lo comentábamos hace rato, Jaciel, el análisis de esta reforma nos ha dado para mucho estudio aquí en la firma. Como ejemplo o como casos prácticos que hemos tenido, hemos recibido llamadas de clientes o prospectos a clientes que nos han dicho: oye, Eric, necesito que me cambies mi contrato porque me van a contratar por especializada y dame de alta como empresa especializada y cuánto me cobras. Lo que les decía a un inicio, esta reforma, si bien trae muchos tintes laborales, como ya lo expuso Jaciel, y que históricamente este tipo de reformas se publicaban el 1 de mayo por ser Día del Trabajo. Por las prisas, yo creo que hay en el gobierno, se publicó el 23 de abril, y yo creo que también porque no es del todo índole laboral, ¿no? Hoy en día cada una de las empresas deben de sentarse y analizar no nada más su objeto social. Si ustedes recordarán como empresarios, cuando creaban sus empresas, se hacía fácil, y digo, a algunos abogados hasta callamos en confianza de decir:
Ah, pues el mismo objeto que tengo en mi otra empresa, ahora pónsela aquí y también ponle otros 2 objetos más y al final la famosa cláusula número 45 de las escrituras que decía y todas las demás que la ley te permita hacer. Con esta reforma lo que tenemos que verificar en una parte corporativa es el objeto social de la empresa, ¿no? Tanto de la empresa que va a recibir el servicio especializado, es decir, de sus clientes, como de la empresa con la cual ustedes van a dar ese servicio especializado. ¿Por qué? Porque si hay similitud de objetos sociales, entonces no podría ser servicio especializado. ¿Y qué pasaría? Que las facturas que ustedes paguen sobre ese servicio no serían deducibles, como ya les comentó Jaciel. Entonces, ¿qué merece o qué estudio debemos de hacer hoy en día en temas corporativos? Pues primero debemos de saber, me voy a regresar un poco más, primero debemos de entender si es un servicio especializado conforme a la norma, a esta nueva reforma de subcontratación autorizada mediante un servicio especializado u obra especializada, y si sí es, ya entramos a toda esa carga laboral, o de lo contrario, si no es, ¿qué estamos haciendo? Si nada más son servicios profesionales, si son servicios de mantenimiento, si son servicios de obra, servicios de mesa de ayuda y todas las demás que ustedes ya conocen. Entonces, en temas corporativos hay que conocer bien, analizar bien los objetos sociales de cada una de las empresas, tanto de sus clientes como de ustedes, y lo debemos de analizar desde una óptica corporativa, fiscal, ¿no? Porque cada una de los objetos que ustedes se ponen en su objeto social, o que se ponían o nos poníamos anteriormente, hoy ya pueden ser observables también en materia fiscal. Voy a poner un ejemplo medio burdo, pero aplica hoy en día. Si ustedes tienen su cláusula, dentro de su cláusula, construcción y obra, bueno, esta es una actividad vulnerable del artículo 17, fracción octava, si mal no estoy, de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Entonces tendrían que hacer reportes de actividades vulnerables al SAT. Es decir, hoy el objeto social no es y todas las demás por mis amigos. No, hay que ver su objeto social e irlo estableciendo, irlo llevando para el debido cumplimiento del core del negocio, del core business, de lo que ustedes hacen, de su actividad preponderante. Entendiéndose como preponderancia, pues la actividad principal de la fuente de riqueza. Otra cosa que también debemos de analizar en ese mismo estudio corporativo es la parte comercial. ¿Por qué me decía un cliente? Bueno, hoy no, es que ya no sé ni en qué día vivo, pero me decía, oye Eric, quiero crear una empresa y esa va a ser la de servicios especializados y esa voy a vender. Ok, ¿a quién le vendes? No, pues le vendo a esta empresa AAA. Ok, ¿pasaste un filtro de proveedores? Sí. Oye, ¿y ese filtro no te pide que tengas por lo menos, si mal no estoy, 2 años de constituido como empresa? Sí. Entonces, si tú llegas hoy con tu nueva empresa a querer migrar tus servicios especializados que dabas antes, los vas a meter a una nueva empresa que trae el objeto social muy alineado a servicio especializado y la vas a dar de alta por tema de cumplimiento de una empresa AAA que es a nivel multinacional, ¿te va a dar de alta? ¿Te va a reconocer hoy como un proveedor o te va a mandar a la fila de licitarte el proyecto que tú tenías en la otra empresa? Entonces, eso debemos de analizarlo hasta desde un ámbito o punto de vista comercial. ¿A quién le estamos dando esos servicios? ¿Me explico? Un poquito más entrando en temas fiscales. Lo que hoy tiene la autoridad y lo que va a desarrollar ella, y por eso pone ellos muchos, conforme a tu objeto social y actividad preponderante. Me preguntaba un cliente, oye, entonces ellos tienen mi objeto social. Pues hasta donde yo sé, no. Pero ¿qué sí tienen? Tienen con lo que te diste de alta en el IMSS y tu actividad con la que te diste de alta, ¿para qué? Para calcular tu prima de riesgo en el seguro. Si todos se acuerdan, cuando llenamos el formato, metimos esa prima de riesgo ahí y le dijimos, voy a construir una casa, mis empleados van a desarrollar software, mis empleados van a hacer visitas domiciliarias, ahí le pusimos y con eso nos catalogaron, nos dieron una prima de riesgo. Entonces ya saben qué hacemos en seguridad social. En tema laboral, hoy con el registro, con este famoso registro, ellos van a saber qué hacen, porque yo le voy a decir, mi servicio especializado va a ser desarrollo de software, mantenimiento de redes, etcétera, el servicio que ustedes quieran llamarlo especializado. Ya van a saber. Y finalmente en materia fiscal,
cuando nos dimos de alta todos en materia fiscal, te ponen en el formato, si no se acuerdan. Ponme tus 3 actividades preponderantes o principales que vas a desarrollar. Entonces ahí tú le ponías 3 actividades. Esas 3 deben de machar con las 3 de la materia laboral y las 3 de seguridad social, si no va a haber una discrepancia. Una discrepancia que la autoridad se va a dar cuenta y te va a decir, oye, aquí en fiscal me pusiste esto y lo estás deduciendo así, en materia de servicio especializado tienes otra cosa. Entonces, ¿sabes qué? No eres especializado y te cancelo tu registro. O peor aún, tienes en tu tema de seguridad social la prima registrada en otra actividad, me estás pagando más, te determino un crédito fiscal por esas malas aportaciones, o esos malos cálculos de aportación, o esa falsedad de declaraciones en tema de aportación de seguridad social. Entonces, todo debe de estar hilado hoy en día. Todo debe de correr sobre un mismo término. Un poco nos platicaba Jaciel sobre las no deducibilidad, ¿no?, de la empresa. Hace poco debatía yo con un cliente, precisamente, porque hablábamos de las certificaciones. Este webinar, bueno, esta charla es dirigida a todos nuestros clientes, pero es sabido que la mayoría de nuestros clientes son empresas de tecnología de información. Como ustedes saben, las certificaciones que de repente nuestros clientes pagan, se las pagan a ingenieros, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un ingeniero que implementa servicios de instalación de la máquina 2770 Ultra Plus y es el único ingeniero especializado en México para implementar o instalar ese equipo en México, ¿no? Y lo tengo contratado yo. A lo mejor lo voy a vender como un servicio especializado porque lo voy a poner a disposición de mi cliente para que habite ahí regularmente, esté bajo un cierto control u orden dentro de ese cliente y ahí va a estar. ¿Qué pasa si, como ha pasado en muchas ocasiones, llega mi competencia y le ofrece a lo mejor un mejor sueldo, mejores condiciones, y el empleado decide irse y, por supuesto, como lo saben, pues se va a la certificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ya no tienes tú a lo mejor el personal especializado en ese tema y ya no podría ser empresa especializada. Tendrías que avisarle a tu cliente y decirle, ya no te puedo brindar este servicio porque no tengo el empleado certificado. Entonces, algo que estábamos nosotros analizando es que esas certificaciones que hoy en día se emiten, y sé que este tema es a nivel mundial, pero por lo menos en México, bajo el tenor de esta, pues vamos a decirle, temeraria reforma, pues que se establezca a lo mejor una certificación donde se certifique al empleado de la empresa tal y vengan 2 certificaciones, con la condicionante de que si el empleado se va con la competencia, porque eso no lo podemos prohibir, la empresa se quede con una parte de la certificación comprometiéndose a certificar a otro en ese mismo producto, ¿no? Son soluciones que hemos ido trabajando ahorita para poder buscar cómo vamos a ir pues parchando esta parte de la reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, esta reforma es vasta para interpretar o para analizar o para su estudio en grandes dimensiones. Hablaba una parte, Jaciel, de la sustitución patronal. ¿Qué es esto? Bueno, en algunos términos conceptuales, legales, le llaman fusiones, ¿no? O escisiones de empresas, donde tomas el capital. La regla general es, cuando haces eso, tomas capital de trabajo o los colaboradores y los activos de la empresa y los absorbes como empresa. Esa es la regla general en sustitución patronal. Hoy en esta reforma, en un artículo transitorio, te dan la excepción a la regla que dentro de los 3 meses de que se publicó esta regla, si tú haces esa sustitución patronal, no estás obligado a llevarte los activos. Como también Jaciel les comentó, los insourcing, lo que antes hacían es, bueno, mando a mi personal allá, bueno, pues también compro el inmueble de las oficinas donde está mi empresa, que la compre la insourcing y me la rente y le pago una renta también a ese inmueble. Entonces teníamos activos y personal en el insourcing. Ahora con la reforma me dicen, bueno, mándalos acá a los empleados y quédate, por excepción en estos 3 meses, si haces la sustitución patronal, quédate los inmuebles aquí, en el insourcing, en la empresa que es insourcing, que ahora a lo mejor va a ser una inmobiliaria, ¿no? O los activos que pueden ser inmuebles o bienes muebles también.
Esa es la excepción a la regla hoy en día. Pero, ¿qué pasa si en esa subcontratación quiero suponer que pues a lo mejor yo le pagaba un sueldo o le pagaba por un ingeniero de 100,000 pesos al outsourcing? Pero el outsourcing, y yo creo que de ahí viene toda esta reforma, le pagaba 10,000 pesos de salario base y a lo mejor le daba 30,000 pesos de, a lo mejor, cuotas sindicales, pagos de sindicatos y otros 30,000 pesos en efectivo, ¿no? Porque así era. Entonces hoy llegas y dices, bueno, pues entonces como ya la ley me está pidiendo que los tenga contratados, los voy a contratar. Entonces, pues tú vas a decir, bueno, pues yo pagaba 100,000 pesos, pues lo voy a contratar a 100,000 pesos, ¿no? Lo contratas a 100,000 pesos. Y entonces te va a decir la autoridad de seguridad social, oye, ¿por qué este empleado lo hiciste en sustitución patronal y acá ganaba 10,000 y aquí ahora gana 100,000 o 60,000 pesos? Hay una discrepancia, ¿no? Un error aquí, o qué está pasando. Y de ahí pueden devenir temas de evasión fiscal, como todos conocemos, y esto puede repercutir ¿en qué? En algún tema de responsabilidad penal para la empresa que era el outsourcing y para la empresa que está haciendo la sustitución patronal y absorbiendo la plantilla. Entonces debemos de revisar también que las cuotas y todo lo que se pagaba, como se haga la sustitución, se venga con ello. Si no, podemos meternos en ciertas discrepancias fiscales. Hablando de eso, ¿no? Y lo mismo pasa con las empresas. Yo pagaba un servicio a tal monto, recibía un servicio de menos monto y así es como se pagaba. Entonces esas discrepancias fiscales también a nivel corporativo es lo que nos puede traer a colación ciertos problemas o responsabilidades. Al final del día, si me lo permiten, yo lo definiría en 4 rubros, esta reforma. La primera es la aplicación de la reforma. ¿Qué quiere decir con ello? Si esta reforma me aplica a mí como empresa o no me aplica. ¿Por qué? Si es, en pocas palabras, es servicio especializado bajo el término de subcontratación, que es poner a disposición personal a mi cliente y que no esté dentro de su objeto social o de su actividad preponderante. Si no está dentro de ahí, nos vamos a servicios profesionales o contrato de servicios y no jugamos y no tenemos nada que ver con la reforma. Pero si hay disposición y está dentro y trabajan dentro y hay una cierta, no quiero decir subordinación, pero a lo mejor cierto orden y mandato, entonces ya entramos a la subcontratación y entonces sí tenemos que analizar hasta dónde llega y cuáles son las obligaciones que derivan con ello. Por ejemplo, ponernos, pedirle a nuestra empresa de servicios especializados sus pagos de cuotas y aportaciones de seguridad social. Ahí lo dice la ley. Hacer un contrato, hacerlo por escrito, 15D de la Ley Federal del Trabajo. Pedirle registro, ¿no? También de que ya esté registrado y verificar que ese registro siga vigente. Entonces, hoy nos estamos volviendo, para variar, fiscalizadores de nuestros contratistas a quienes estamos contratando, porque si no lo hacemos, entonces todo lo que le paguemos no va a ser deducible a gasto y eso nos va a ocasionar, pues por supuesto que una contingencia de índole fiscal contra la autoridad por no verificar que él sí estuviera registrado, por no verificar que pagara bien sus cuotas patronales conforme al contrato que él me exhibió a mí y que así está. Es decir, ya no puede, ya es más complicada esas estrategias de que ahora págale por el sindicato y esto dáselo por efectivo. Al final del día lo que la autoridad está buscando, y creo que eso ha sido una vertiente durante todo este sexenio, que es incrementar la recaudación. No considero que sea el mejor punto, pero bueno, así lo está haciendo. Los segundos son los aspectos prácticos de la reforma. Ya les hablé de la aplicación de la reforma. ¿Me aplica o no? Los aspectos prácticos. A ver, conforme a un análisis previo, hay que determinar si son contratos de servicios especializados y eso de qué va a derivar del objeto social de mi cliente y su actividad preponderante y del objeto social y actividad preponderante mía. Mía como empresa o mía como nueva empresa de servicios especializados, siempre y cuando en la implementación se lleven a cabo todos estos, ¿cómo les puedo decir? Estas acciones de índole corporativo, fiscal, de seguridad social
y laboral para que todos estén en armonía y no les generen ciertas responsabilidades a futuro. Y también, y discúlpeme si se me fue, las consecuencias comerciales. Las consecuencias comerciales son muy importantes que ustedes las analicen, porque hoy no es nada más, bueno, cambio mi objeto social y entonces nada más soy comercializadora y servicios de implementación, ¿no? Vamos a decirlo así. Oye, pero espérame, el cliente también trae servicios de implementación porque pues, es un integrador, ¿no? Un integrador de soluciones y él también implementa. Ah, caray, entonces no puedo ser empresa de servicios especializados. La base de todo esto tienen que ser los contratos. Ahí es donde debemos de nosotros determinar servicio profesional, servicio especializado y obra especializada de índole laboral. Y todo ello, pues al final del día lo que yo les quiero comentar es que generalmente se buscan la fórmula, la interpretación genérica y partiendo de ahí existen excepciones, ¿no? O sea, genero yo vamos a decirle un contrato arquetipo y para ciertos clientes le vamos moviendo, pues cámbiale esta cláusula o quítale este renglón, el 3% que ahora sea el 6% y vamos ajustando sobre una regla general. En este tema de esta reforma no existe esa regla. Cada una de las empresas, conforme al análisis del cliente que tengan, del proveedor que tengan, del servicio que presten, de la certificación que tengan, del tiempo que tengan de constituido, es decir, cada una, hay tantas variables para poder analizar esta reforma que no es tan fácil. Hoy veo que hay varios clientes conectados aquí con nosotros que me han pedido, oye, necesito que me des de alta como especializada. Espérame. No es nada más darte de alta y ya. Porque si asumes esa responsabilidad, después va a ser más difícil decir que no lo eres, a que si hacemos un análisis previo y determinamos que no lo eres, lo podamos defender en un futuro, ¿no? Y eso también hay que explicárselo a nuestros clientes, porque ya están llegando, y si les está pasando, y si no, seguro les va a empezar a pasar, que están llegando cartas de sus clientes diciéndole, oye, mándame tu registro de empresa especializada porque ya te voy a dar así. Oye, espérame, no, es que ni siquiera soy empresa especializada. Tengo un contrato de servicios administrados contigo. Pero es que aquí están los empleados. Sí, hay que delimitar el contrato, hay que establecerlo bien. Hay que hablar en el idioma de la reforma, pero no nada más hacerlo por sacar, ¿no? Por atender ahorita lo que requieren, sino necesitamos analizar todas y cada una de las variables que tiene cada uno de nuestros clientes para poder empezar a atender. Básicamente es eso, yo les agradezco mucho. Déjenme ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. ¿Qué pasa con el objeto social con las entidades de gobierno? ¿Será un candado para contratos el tener especialidades solicitadas a discreción? El soporte físico de bienes informáticos. Perdón, Aquí nuestro amigo Miguel pregunta, ¿qué pasa respecto al objeto social con las entidades de gobierno? ¿Será un candado para contratos el tener especialidades solicitadas a discreción? Pues deberán de acreditar que es un servicio especializado la misma dependencia de gobierno. Como ustedes saben, dentro de esta reforma, pues creo que fue más así de berrinche. Sí, porque yo sí, tú no. Bueno, pues entonces nosotros también. Y se metieron con calzador el gobierno, pero dijeron, pero nosotros a partir del 1 de enero de 2021 vamos a también estar en este esquema, ¿no? Porque realmente, y como se dijo en muchas noticias, donde hay más prestación de servicios de outsourcing es en el gobierno, ¿no? Entonces, si quieres erradicar, pues el buen juez por su casa empieza. Entonces, en este sentido, la empresa, perdón, discúlpeme, la dependencia de gobierno tendrá también que acreditar cuál es su objeto social y su core business para con ello puede determinar si ese contrato, si eso lo puede contratar mediante un servicio especializado o mediante un servicio como ustedes lo conocen hoy en día, servicio administrado, implementación, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces debemos de cuidar toda esa parte. ¿Tienen contratos como servicios especializados y obra civil? Sí, Eduardo, sí tenemos. ¿Podrían mandarnos esta información? Claro que sí. De hecho, esta charla va a estar en nuestras redes sociales y yo creo que la presentación también la podemos subir en nuestra página de internet. Ahí publicamos generalmente los boletines
y ahí yo creo van a ustedes también poder ver bueno, las láminas que puso Jaciel. El reporte de los contratos a Marta se hará después de contar con el registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se hará registro por especialidad, es decir, un registro para soporte técnico, otro registro. Pues mira, Eduardo Jiménez me pregunta si el registro se tendrá que hacer por especialidad. Se tiene que hacer por empresa. Y dentro de la empresa tú llenas las especialidades a las que vas a contar. Pero no es nada más llenar las especialidades. El acuerdo que platicaba Jaciel del 24 de mayo de 2020, nos habla cuáles son los requisitos para que sean especiales, ¿no? Entonces, hay que analizar si las actividades que tú quieras registrar como especiales entran dentro de está fácil del acuerdo del 24 de mayo de 2020 para ver si estas también son registrables. Y en cuanto al reporte cuatrimestral, pues es a partir de que entre en vigor la reforma, que son 3 meses a partir de la publicación de este acuerdo del 24 de mayo. Entonces estamos hablando del 25 de agosto, cuando vas a tener que, a partir del 25 de agosto, no es cierto, perdóname, es a partir ay, se me fue Jaciel, ¿te acuerdas cuando entra la disposición fiscal? Creo que dejaron ahí una salvedad en cuanto a la disposición fiscal que habla que a partir del 1 de enero de 2022, ¿cuándo entra lo fiscal? ¿Sí es en enero de 2022? ¿No te acuerdas, Jaciel? Es correcto, es para enero de 2022. Claro. Ahí, Eduardo, entonces estos reportes cuatrimestrales de pago, aportaciones, todo va a partir del 1 de enero porque, claro, todavía vienen algunos ajustes en ley de IVA y ley de impuestos sobre la renta que van a armonizarse con esta reforma. A ver, ya la presentación ya dijimos. Y dice, bueno, ¿qué pasa si mi cliente me contrata para prestar un servicio a un tercero que reciba el servicio y mi cliente me está solicitando esta alta? ¿Estoy obligado o solamente se tiene que elaborar un contrato simple? Pues mira, yo lo primero que te diría, José Luis, es cuál es el objeto social de tu cliente y cuál es el objeto social del cliente de tu cliente, para con ello poder ver si puedes darte de alta en un servicio especializado o supongo que lo venías haciendo con un contrato de prestación de servicios o también lo hacías con un outsourcing con la retención esa del 6% del IVA, ¿no? Perdónenme que no logre ser tan puntual en mis respuestas con sus dudas, pero sí hay que analizarlo. O sea, ya le estoy dando más o menos la línea que ustedes tienen que seguir, pero es difícil decirle sí o no, ¿no? ¿Tienen contratos como servicios especiales por Brasil? Sí, sí tenemos. ¿Cómo podrán seguir operando las empresas de TI que son integradoras de otras empresas de TI? Aquí viene algo, muy buena pregunta, Carlos. El tema de las integradoras es que hoy van a integrar. Suena bastante como redundante, pero al final del día las integradoras, ¿qué son? Son empresas que hacen contratos con varias empresas para formar una solución y entregar la solución al cliente, ¿no? El famoso llave en mano, servicio administrado, como lo quieran conocer. Entonces, a este tipo de empresas, lo que nosotros estamos buscando, porque si nos metemos en servicio especializado a las integradoras, se van a volver locos, y perdónenme por la expresión, pero estamos buscando que sean servicios profesionales, que se vayan por el tema de servicios, con ciertas variables, ciertas especificaciones muy puntuales en los contratos de prestación de servicios, para que no tengan nada que ver con este tema de subcontratación. Hay que hacer, ¿cuál es la clave, Carlos? Los anexos. Los anexos. El qué, cómo, cuándo y dónde, en los anexos es como se debe de establecer, con puntos finos para no irnos al tema de subcontratación. Porque de verdad un integrador, hablando en específico, el análisis integrador, que se vuelva especializado, se va a volver, no va a ser inoperable con tanta regulación. Eso es lo que te podemos decir, que es lo que hemos descifrado aquí. Y bueno, el reporte cuatrimestral de los contratos. Bueno, es que creo que esta ya la había leído. Bueno, pues no me queda nada más que agradecer. Cualquier duda, con toda confianza, tienen mi celular, existe el chat
de la firma en nuestra página. Y si gustan mandar alguna consulta, les diría que sin causa de honorarios, pero sí sería con causa de honorarios, es a tavares@tavares.com.mx y les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros esta tarde esta pues charla. Jaciel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron y estamos a sus órdenes. Gracias, hasta luego.